Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la ULIAM Extensión Chone, de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. El presente video pertenece a la materia de Fundamentos de la Neurociencia Educativa, el cual está a cargo del doctor Víctor Jama Zambrano. Nosotros vamos a hablar hoy día sobre la neurociencia y el aprendizaje de una segunda lengua, el cual está constituido por los siguientes compañeros: Vélez Mera José Andrés, Morales Lord Javier Enrique y mi persona Angélica Lisbeth Zamora Loza. La neurociencia educativa se basa principalmente en 3 elementos, que es la plasticidad cerebral. El cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura y función en respuesta a nuevas experiencias, incluido el aprendizaje de una segunda lengua. Esto nos quiere decir que la plasticidad cerebral permite que las conexiones entre las neuronas se modifiquen y fortalezcan, facilitando así la adquisición de nuevas habilidades lingüísticas, así como también la neuroplasticidad del sistema auditivo. Cuando nos exponemos a un nuevo idioma, el sistema auditivo se adapta para reconocer y procesar los sonidos y patrones específicos de la segunda lengua. Esto quiere decir que implica la capacidad de distinguir y categorizar los sonidos del nuevo idioma de manera más precisa a medida que se adquiere más experiencia en su aprendizaje. Como punto número 3 tenemos la reorganización cortical. El aprendizaje de una segunda lengua puede conducir a cambios en la organización de las áreas del cerebro responsables del lenguaje. Estas áreas, como el área de Broca y el área de Wernicke, pueden experimentar adaptaciones y reorganizaciones para acomodar la nueva lengua y mejorar la fluidez en su uso. Eso quiere decir que a medida que aprendemos una segunda lengua, se forman y fortalecen las conexiones neuronales relacionadas con la memoria lingüística. Esto implica la capacidad de recolectar y recuperar vocabulario, reglas gramaticales y estructuras lingüísticas específicas del nuevo idioma. Como ejemplo tenemos que al exponernos constantemente a un entorno donde se habla una segunda lengua, nuestro cerebro se adapta y se vuelve más eficiente en la comprensión y producción del nuevo idioma. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros como hispanos vamos a un país donde se habla el idioma inglés, nosotros al estar relacionados con este tipo de gente, al estar escuchando ese idioma, en este caso sería el idioma inglés, nuestro cerebro se va a modificar al escucharlo, ya que nosotros aprendemos de una manera que también se llama exposure. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendemos con el sentido de la audición, con el sentido del oído. Al escuchar nosotros a las personas hablar y hablar, nuestro cerebro se modifica y esto hace que adquiramos una nueva lengua. Bien, mi nombre es Javier Morales y yo en esta ocasión les hablaré sobre el ejemplo número 2 de nuestra exposición, que dice que otro ejemplo es la importancia de la práctica regular y la repetición espaciada. El cerebro necesita tiempo para consolidar los nuevos conocimientos, por lo que es fundamental practicar regularmente y revisar de manera estratégica los conceptos aprendidos. Esto hace alusión a la forma en que las personas aprenden. Por ejemplo, no necesitan aprender demasiados contenidos y ponerlos en práctica en el mismo momento en que lo aprenden, entre muchas comillas, ya que el cerebro no los va a reconocer o no los va a demostrar como aprendidos tan rápidamente. De hecho, tienen que pasar un cierto tiempo para que el cerebro los asimile de forma correcta. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro de la repetición espaciada y de la práctica regular sería el uso de la aplicación Anki, que Anki es una aplicación de tarjetas que una puede memorizarlas y regularmente cuando una tarjeta ya es aprendida queda en azul y se va a repetir por después de un tiempo bastante extenso, y las que no hemos aprendido recientemente o que sepamos que no la hemos aprendido, esa de ahí se va a repetir con mucha más frecuencia hasta que nosotros la asimilemos.
pero no es que lo dejamos de lado, sino que simplemente seguimos repitiendo hasta que ese concepto ya esté interiorizado por nosotros. Ahora, como conclusión, es importante destacar que la adaptación del cerebro a una segunda lengua es un proceso gradual y que puede variar según la edad, las experiencias previas con el idioma y otros factores individuales. La plasticidad cerebral, la capacidad de adaptación neuronal son fundamentales en este proceso de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua. Y eso sería todo por mi intervención. Hola, soy Andrés Vélez y vengo a hablarle de las siguientes preguntas que son: ¿cuál es uno de los principales mecanismos cerebrales implicados en el aprendizaje de una segunda lengua? Esta es la neuroplasticidad, ya que es la encargada de que nuestro cerebro se adapte y entienda bien el lenguaje que se está aprendiendo. ¿Qué es la plasticidad cerebral en el contexto del aprendizaje de una segunda lengua? Es la capacidad del cerebro que tiene para adaptarse, estructurarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias y situaciones a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son algunas áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento del lenguaje y que se adoptan durante el aprendizaje de una segunda lengua? Estas están en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca y de Wernicke. ¿Qué implican los cambios en el sistema auditivo durante el aprendizaje de una segunda lengua? Esta mejora la capacidad de reconocer y procesar los sonidos y patrones del nuevo idioma que se está aprendiendo. Es decir, podemos captar fácilmente el idioma con escuchar dos o más palabras u oraciones. Y por último, la frase que dice: para aprender el lenguaje de otro no es suficiente comprender las palabras, es necesario entender su pensamiento. Es decir, que para entender ese idioma perfectamente tenemos que entender la manera de pensar que tienen ellos acerca de la vida y su rutina diaria. Muchas gracias.